Ongi etorriak Arantzazura. Ekitaldi hau Arantzazuko adizkedeak prestatutakoa da. Aurten adizkedeak Gandiagaren personari dedikatu diote urte osoa. Aurten bere 25 urte, heriotzaren 25 urte egiten direlako. Baina Eulateren gai hau sortu da, hor jarri dugu erakusketa bat goiko klaustroan, eta hori dela adizkideak, Arantzazuko adizkideak prestatu dute hitzaldi hau. Hau da arrazoia. Por eso le tenemos aquí a Juan Ayesta, que es el comisario de la exposición de arriba. De muy joven, con 15 años, conoció a Xavier Álvarez de Eulate allí en el convento de Olite, en tiempo de Lucas Ariceta, que le mandaba a trabajar a la mañana y a la tarde estaba con Eulate. Allí comenzó a aprender algo de la expresión pictórica y yo creo que desde entonces está ligado pues a Eulate, ¿no? De Juan Ayesta podríamos hablar mucho, pero por no alargarnos vamos a decir que además de ser de Beasain, también es ingeniero industrial y ha trabajado mucho en el mundo del diseño industrial, y eso le ha llevado a muchos lugares, entre ellos hasta China. ¿Me veis ahí? Es un chino. Y más cerca, un grupo de diseño que fundaron en Mondragón, dicho por él, diseñaron el autobús Century de Irízar. Irízar habrá vendido miles de estos autobuses. Pues el diseño es de estos. Además fue en un momento muy importante para Irízar, porque en 1992-93, por ahí sería, Juan, por ahí, por esa edad, se le marcharon los mejores obreros que tenía y se colocaron en Alsasua, Susundegui. Entonces estaba pasando una gran crisis y este autobús le salvó. Juan es también un artista de artes plásticas, de escultura y pintura. Estudió en Italia, en Florencia, en Milán. Ha estado presente en varias exposiciones individuales y colectivas, en Donosti, en Beasain, en Zumárraga, en Madrid, y también tiene motivos de escultura expuestos en alguna calle de Mondragón y también de Vitoria. Si queréis saber más de él, tenéis una semblanza extensa y bien hecha en Auñamendi, Eusko Enciclopedia. Vais a Google, ponéis su nombre y aparecerá una semblanza muy extensa y muy bien hecha. Hoy nos va a hablar de Eulate, sobre todo de las vidrieras que están en nuestra basílica y de otras que Eulate tiene en otros lugares en España y también en el extranjero. Bueno, os dejo con él y nuestro agradecimiento también para él. Yo sé que ha dedicado mucho tiempo a este tema de las vidrieras y sé también que es lo que más valora de Eulate. ¿Verdad? Bueno, voy a levantar un poquito el proyector que me dicen que da. Pues perfecto, ha sido recién. Bueno, Egunon denoi, pero voy a hablar en erdera porque en euskera no me expreso. En los demás idiomas puede que tampoco, pero en este no. Bueno, esto nace de
brevemente, porque tenemos 45 minutos y me enrollo mucho y he puesto muchas cosas ahí, ¿eh? Entonces tendremos que ir así un poquito rápido porque después haremos una visita guiada a las vidrieras de la Basílica. Entonces esto nace, como decíamos, que estamos celebrando el 70 aniversario que se fabricaron las principales vidrieras de la Basílica que tenemos aquí, que son las que vamos a ver, se fabrican en el 56. Aunque por problemas técnicos de aduanas, de impuestos, etcétera, se instalan definitivamente en el 57. Pero bueno, la fecha oficial es el 56, que es lo que aparece en una de las vidrieras firmadas, ¿vale? Pues aprovechando que las vidrieras era la obra, posiblemente es la obra más importante de Xavier Gaña, de Xavier Álvarez de Ulate, no solo, bueno, posiblemente no, es la más importante porque es por lo único que es conocido. Menos mal y gracias a Dios, como se diría, ¿no? Porque de lo que pintaba no se conoce mucho. Entonces, por eso está la exposición que vais a ver, ¿de acuerdo? Que tenéis ahí, ¿de acuerdo? Y que estamos a punto de acabar. Pero vamos a pasar a las vidrieras. Él decía que sus principales obras consideraba que eran los murales y las vidrieras. Yo coincido plenamente que son las vidrieras sin ninguna duda. Los murales hizo en los años 80 unos buenísimos, con unas de las series de Espacios para una aparición, que tenéis bastantes cuadros arriba, hizo grandes en los años 80, pues ya con 70 y muchos años. Pero luego hizo otros murales un poco, yo qué sé, pues un poquito ilustrativos del convento, monjas que yo no se oye bien. Fuerza más. Vale, voy a forzar un poco más la voz, que no se oye bien aquí. Sí, estamos ajustando las cosas, ¿vale? Bueno, vamos a pasar a la presentación. Entonces, os voy a contar lo de las vidrieras, que creo que no se ha hecho nunca un monográfico de las vidrieras tan extenso, que la verdad es que hemos descubierto cosas en este año que llevo trabajando aquí con su legado, con su catalogación, más de 600 obras, y han salido cosas que vienen de su taller y que nadie las habíamos un poco analizado, digamos. Pues a ver si consigo daros un poquito este enfoque global de sus vidrieras. Como digo, posiblemente su obra más reconocida y más importante. Si nos vamos a... Empiezo por el inicio. Digamos, claro, cuando entramos en la basílica, ¿qué vemos? Vemos, pues, claro, vemos oscuridad, vemos el foco central es el ábside, ese ábside magnífico de Lucio Muñoz, y en esa oscuridad que nos da esta especie de caverna, en madera oscura, pues hay una luz azul que, quieras que no, suele estar presente, depende si hay más sol, si hay menos sol, en el lado norte, en el lado sur, pero siempre hay una luz azul presente como un misterio, como una que tiene su magia. Yo creo que es uno de los indudables aciertos de esta ambientación, de esta escenografía maravillosa de esta iglesia. Pero esa luz azul, como todos sabéis, no proviene de un foco eléctrico, proviene de la luz natural filtrada por el color. Bueno, lo que vamos a ver es la luz. Y vamos a hablar de la luz y el color y la materia, ¿de acuerdo? Porque la exposición de arriba, que todo va de la mano, precisamente le llamamos lux vitae, vida de luz o luz de vida, porque el concepto de luz en Ulate es fundamental. Es una luz, de alguna manera, mística, es una luz trascendental, es una luz simbólica, metafórica, y las vidrieras son luz, filtrada a través de unos cristales. Vamos a por ello. La luz desmaterializa unas ideas, la luz desmaterializa la arquitectura, dando sensación de estar en un espacio ingrávido, unas ideas que me han gustado. En los espacios religiosos, la luz representa la presencia divina y la verdad. Y estamos, sobre todo vamos a ver, en iglesias. Estamos hablando de un religioso profundo, toda su vida, ¿vale? Las vidrieras transforman la luz natural en una experiencia mística, creando un ambiente de trascendencia. Y por ello vienen... Los teólogos explicaban que la luz atravesaba el vidrio sin romperlo, metáforas, cosas que salen. El azul representaba el cielo y la pureza. Gracias a Dios, nunca mejor dicho, él acertó totalmente con ese azul en este espacio, para desnaturalizar la arquitectura y las paredes. El rojo, la sangre de Cristo, y el oro y el amarillo, que no lo usó mucho aquí, no nos viene al cuento con las líneas de Aranzazu, pero bueno, la luz divina y la realiza Dios, ¿vale? Entonces, como decía, seguramente como pensó Jack el Destripador, vamos a empezar por partes, ¿vale? Entonces, vamos a hablar un poquito de la persona, para conocerle, y un poquito de su contexto, porque si no, no le vamos a entender bien. Vamos a ver ahí cosas, y todas las obras son producto de las personas y de su contexto y de su entorno y sus circunstancias. Como digo Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias. Entonces, nuestro querido era Javier María
Linace. Nace en 1919 en Donosti y nace casualmente en la gambara de lo que es el actual Coldo Michelena. ¿Por qué? Porque sus padres eran funcionarios, su abuelo ya era funcionario y cuidaba tal y vivía. Ya lo explicaba en la exposición algunas personas que nos han visitado. Y era digamos, el cuarto, Víctor, Antonina, Severino y tal, era el cuarto de 5 hermanos. Y una hermana, la última, también fue religiosa. Y procedían, sus padres eran muy religiosos, de misa diaria, de la tercera orden franciscana. Con lo cual, ya desde joven, pues con 11 años, pues ingresa en el seminario de Aránzazu, pues con vocación claramente franciscana, lo cual en sus 93 años de vida mantuvo férreamente. Por tanto, una gran vocación religiosa. En el 30 ingresa a los franciscanos, tenía 11 años, con el parón de la milicia hace el servicio militar en Pamplona, en Correos. Después termina los estudios en el año 42. Con 22 años, y se ordena como sacerdote. Bien, los principales hitos, para que le conozcamos un poquito, porque tiene que ver con lo que en este momento de las misiones. En el 50, es importante, reside en Italia, o sea, hasta entonces había estado aquí, y reside en Italia. De Malta y está casi un año, sobre todo en Roma, pero visita los principales museos, Florencia, Asís, Padua, evidentemente. Entonces se empapa de verdad, no a través de los libros, como cuando era joven, imaginaros, en el año 50, todavía no estamos antes del Concilio Vaticano II, o sea, todavía es la enseñanza un poco reglada, muy obediencia, reglas, y tal, esas cosas. Y allí visitó casualmente a un gran pintor que fue Giorgio de Chirico, pero bueno, esto es un poco anecdótico, le visitó como que visita. En el 51, y estos datos son importantes porque me remito al 50, porque la basílica, el proyecto de la basílica, sabéis que es del año 50 al 55, la construcción. Entonces, ese periodo es el que voy a insistir mucho en esta charla, ¿vale? Y voy a tratar de contextualizar. En el 51, después de venir a Italia, ingresa en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, porque el provincial, posiblemente el padre, creo que el padre le anima, según he leído, a ir a apuntarse. No había tenido unos estudios artísticos, no había tenido. Era lo que leía, lo que hablaba con otros que pintaban, había visitado a unos, había tal, lo que sea. Y aquí le vemos, la única foto que tenemos es una foto épica, diría yo, en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, que se la manda a su profesor de pintura mural, que es Daniel Vázquez Díez. Una persona muy reconocida, ese señor que está con el bombín al lado de él, vestido de franciscano. Como veis, contextualizo, él iba de franciscano siempre que salía al convento. Entonces ya tenía 33 años en el 52, el curso 51-52. Los demás eran jovencitos, 20 años. Entonces era, digamos, pues una cosa curiosa esta. Esta foto está emitida por el propio Vázquez Díaz, está firmada por detrás y se la manda a Vázquez Díaz y se la firma, deseándole buena suerte en lo que acaba de empezar, ¿vale? Sigo con los hitos, pues en el 52 pasó el 51, pues frecuenta el taller de Jorge de Oteiza en Madrid. Estando estudiando en la Academia de Bellas Artes, curiosamente o casualmente, está Jorge Oteiza en Madrid, en Ciudad Lineal, porque ya le habían asignado la decoración escultórica, la ornamentación escultórica del proyecto de la Basílica, y entonces ya estaban, digamos, participando en un proyecto común. Entonces se pasaba más tardes en el taller de Oteiza que en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando. Y encima Oteiza no era mucho de animarla, que continuaba en la academia y duró un curso. Esa fue su formación, digamos, académica, vamos a decir, reglada, todos saben lo que es. Y es fundamental, porque a partir del año 52 hay una manera de trabajar brillante. Antes de lo que hacía, el año 52, cómo pintaban, cambia totalmente a cómo pinta después, pero a lo largo de toda su vida. Por la teorización de Oteiza y las cosas estas. ¿De acuerdo? Entonces esto es importante, frecuenta el taller. Y en el 54 ya le encargan las vidrieras. ¿Por qué le encargan las vidrieras? Porque en el 52 había participado en el primer no concurso que llamamos para elegir a los pintores, la pintura, quién iba a hacer la pintura de la serie. Y él quedó en segunda posición. En segunda posición, desde en primera posición quedaron dos autores, Carlos Pascual y Néstor Basterchea, y a ellos dos les repartieron lo que conocemos. En segunda posición quedó Álvaro Dulate y Agustín Ibarrola. Y luego hicieron tercera posición los tres autores, cuarta posición. Entonces, Agustín Ibarrola, por razones que entenderéis obvias, pues no continuó haciendo nada. A estos dos les consideraban que no eran para hacer el ábside, que era demasiado obra para estos. Por eso repartieron, pero
A Álvaro de Duarte le adjudicaron las vidrieras. No sabemos todavía en qué documento, en qué fecha, cuándo deciden el provincial, el superior, el guardián, decirle, oye, que haga Álvaro de Duarte, porque no sabemos. Pero en el 54 está diseñando las vidrieras. Y resumiendo ya, en el 56 sabemos que está Metz, que es lo que celebramos en el aniversario, haciendo las vidrieras. Y luego ya por un resumen rápido diciendo, pues en el casualidades, en el 59-61 le destinan a Cuba en su función religiosa hasta 2 años, pero claro, ya estaba la revolución castrista, ya había ganado a finales de la primavera del 59, está 2 años ahí, creo que fue para hacer alguna cosa de alguna imagen en la iglesia de San Antonio de La Habana, tal, que no era propicio para hacer nada en aquel contexto, y fueron desprendiéndose o animando a los religiosos a que fueran dejando la isla. En el 61 viene, y desde el 62 residió, hasta que falleció en el 2012, residió en el convento de Olite, 50 años en el convento de Olite. Ahí es donde pintó casi todo lo que fue. Con una pausa que voy a decir, en el 83 realizó el segundo grupo de vidrieras que vamos a ver, ¿vale? Brevemente, tuvo mucha obra pictórica enorme, pintura, bodegones, vidrieras, murales, dibujos, esculturas. Lo más destacable para mí son las vidrieras. Los murales, una buena parte de los murales de la última época también. Y en pintura tiene series fantásticas, algunas de las cuales tenemos una selección ahí. Esta es la exposición. Un poco de contexto para terminar con el nombre. Para los que no conozcáis, perdón, este es el convento de Olite, y ahí pintaba, este es donde pintaba en su ambiente. ¿Vale? Fumando, en banca, etc. Estas fotos desde el año 90. Un pequeño contexto. Antes del año 52, eso lo resalto mucho, de encontrarse con Oteiza dentro de este gran proyecto de artistas, arquitectos de la Basílica, pintaba motivos religiosos sobre el lienzo, y el más grande que hemos encontrado ha sido este, que lo hemos encontrado porque viene de su estudio, estaba bastante hecho por él. Y aquí se ve, él decía que tenía una influencia en su faceta autodidacta de libros, tenía una influencia de Greco y de Van Gogh. Este es el cuadro que es Greco y Van Gogh, ¿vale? Y además tiene una curiosidad que se hizo un autorretrato como vemos aquí, ¿no? Tenía 26 años, 1945, está totalmente firmado y además firma franciscano, ¿sabes lo que trate? Franciscano. Entonces, con la visión de este cuadro, que no quería detener mucho, simplemente para que veáis que antes del año 52 y después del año 52, pues situado bonito, no tienen nada que ver lo que pinta, el arte y lo que persigue, nada. Aquí hacía pues figuración, digamos, bien hecha, porque se ve que dominaba 26 años con óleo, pintaba sobre el lienzo, en cascos, en grandes cuadros de iconografía religiosa que seguramente le encargaban a una capilla, a un convento, también. Pero a partir del año 52, así aprovecho para decir que a partir del año 52 se una noticia ya y que pasa por la calle de las coincide con Oteiza y la abandona, pinta todo con acrílico sobre tabla y cambia totalmente de estilo. Aunque incluso los temas religiosos que tenemos en la exposición son absolutamente lineales, muy sintéticos, buscando un lenguaje propio, un lenguaje de trascendencia, un lenguaje que comunicara de alguna manera lo visible, como decía. Quiero hacer visible lo invisible, pero real, porque era un asunto genérico, ¿no? Entonces, bueno, pues este cuadro, como veis aquí, claramente son fotos de esos años. La de arriba de la justo del año del cuadro, 45, y la de abajo del año 52, cuando está haciendo los bocetos de las... os he dicho la persona, el autor y su contexto. En esa franja de años del año 50 al año 55. ¿Qué pasa en el año 55? Porque se está construyendo la basílica y para él supone un cambio vital y fundamental. Pues tenemos el contexto nacional, donde en los años 40 había habido un régimen de autarquía del régimen franquista, totalmente autárquico, con una escasez de reconocimiento del exterior, no se le reconocía, y ya en los primeros años 50 se promueven acciones para mejorar la imagen del régimen en el exterior. Y progresivamente, y sobre todo una progresiva apertura cultural. En fin, el año 42 se crea un grupo importante en el arte español que fue los catalanes Dao al ser, Tapies, etc., ¿no? El informalismo. Y de todo eso tiene que ir bebiendo Álvarez Duarte, necesariamente, porque está además en la Academia de Bellas Artes de San Fernando.
rodeándose de otra gente que participaba en ese movimiento. En el 12 de octubre del 51, esto es importante, del 51 a finales, se inaugura una Bienal Hispanoamericana de Arte, que duró 5 años. En esa Bienal Hispanoamericana de Arte lo que querían es mejorar la imagen del régimen hacia el exterior, permitir esa apertura cultural, del arte, de la artesanía, de estas cosas, no de las fundamentales. Y entonces, en esa gran exposición internacional, fue la primera exposición, digamos, de apertura de la dictadura. Hay una anécdota que dice que le invitaron, incluso Dalí se implicó por parte de la España, del régimen, le invitaron hasta Picasso, invitaron a pintores españoles que estaban fuera a participar y le invitaron a Picasso. Picasso evidentemente dijo, y Dalí dice que comentó, Picasso es un genio, yo también. Picasso es un gran pintor, yo también. Picasso es comunista, yo tampoco. Entonces, bueno, esa exposición, digamos, para que en ese contexto fue bueno para toda la arquitectura, fue bueno para lo que se hizo en la Basílica, porque era un contexto de apertura, de dejar hacer, ¿vale? Y ya en el 54-55 fue el fin del bloqueo de la ONU y le reconocieron, digamos, al Estado, con lo cual estamos en ese contexto, ¿vale? Y hay una transición al informalismo y al expresionismo abstracto, matérico. Y en el contexto internacional, simplemente, pues básicamente quiero deciros que en el año 50 al 54 estaba todo posicionado después de la Segunda Guerra Mundial, todos los grandes artistas, o muchos, los que no se quedaron en el camino, se fueron a Estados Unidos, y entonces en Estados Unidos, de Kooning, Klein, Pollock desarrollaron pues unas segundas vanguardias, digamos, informalismo, action painting, brutalismo, pintura matérica, desarrollaron muchas cosas. Todo eso lo tuvo que mamar y beber desde la Academia de Bellas Artes con sus compañeros más jovencitos, con el contacto de Oteiza que le machacaba la cabeza, pero estaba todas las tardes allí, de manera que eso fue lo que hizo que lo que vamos a comentar tuviera consistencia. Y en las vidrieras, esto es importante, el otro aspecto, vamos a hablar de vidrieras. En las vidrieras, la década de los 50 fue clave para la vidriera contemporánea. Había habido, digamos, una especie de las vidrieras como del gótico y tal, vidrieras de plomo en los espacios religiosos. Hubo un renacer de la vidriera, digamos, en el aspecto civil a primeros del 900 con el modernismo, el Jugendstil, ¿no? Todas estas cosas con motivos floreales, ornamentales, y se trasladaron, digamos, al ámbito civil. También los ricos, el Güell, el otro, ¿no? Y los artistas hacían vidrieras, se retomó. Pero el año 50 es clave porque se integran, por una parte, corrientes de vanguardia, el arte abstracto y otras, en lo que es el desarrollo de las vidrieras, y se desarrollan otros materiales y otras técnicas. El hito más importante que tiene que ver con lo que se dice aquí es la revolución del hormigón y el vidrio, lo que se llama dalle de verre, que son las losas estas de vidrio, ¿no? Permitiendo que el vitral o la vidriera se convirtiera en un elemento estructural. O sea, las vidrieras de plomo no aguantaban nada, había que ponerles, y sí que poner el cristal, etcétera, porque claro, son débiles, son flexibles. Entonces se constituye una pared de hormigón que es traslúcida, digamos, que tiene elementos traslúcidos. Y eso hace que sea algo estructural, no son vidrieras de plomo. Y otros hitos clave, de alguna manera, en ese momento, con este desarrollo de las técnicas por un lado, de las tendencias, algunos artistas, grandes artistas contemporáneos, Matisse, Chagall, Rouault, Menessier, muchos se dedican a hacer vidrieras, les encargan a hacer no solamente cuadros, y hacen vidrieras en ese momento. Aquí tenemos del 50 al 55, pues Henri Matisse hizo la capilla de Vans, del Rosario, Menessier, que es muy influyente, yo creo, en la obra de Eulate, hizo la iglesia de Bressuet, y Le Corbusier, claro, en el 55 terminó Notre Dame de Rocham. Ahí no es nada. Entonces, ¿Eulate qué hace? Eulate, a pesar de las directrices de arte sacro, claro, en el 52, en arte sacro, que es lo que conocemos que permitió que no se aprobaran ciertas cosas aquí, pues había unas directrices, un librillo así, de Pío XII, del Papa, que claro, someterse, digamos, al arte dejaba a los artistas pues muy condicionados a muchas cosas, muchos patrones, ¿no? Entonces, esa era la cultura de Eulate, la cultura de su manera de hacer arte en espacios religiosos, o arte para una religiosidad, ¿no? Entonces, lo que está claro es que Eulate abraza con fuerza las nuevas corrientes en arte, principalmente el arte abstracto, o sea, para él yo creo que fue una liberación, salir primero a Italia, luego va a Bellas Artes, se encuentra con aquellos jovencitos de tal,
Oteiza allí que le está calentando la cabeza, el otro, y participa en este proyecto, ¿de acuerdo? Por eso en el 52 se presenta al primer concurso para la decoración del ábside. De hecho, en primera instancia, él habían nombrado una comisión que él era el presidente del jurado. Los dos arquitectos, otro arquitecto que era de la Escuela de Bellas Artes, y no es presidente del jurado, lo sustituye otro tal Echeverría, otro fraile, porque él presenta bocetos. O sea, viene como muy estimulado de la academia, de Oteiza y todo, y presenta bocetos, unos bocetos magníficos, seguramente. Bueno, entonces Oteiza se abrazó claramente a las nuevas tendencias, y vamos a ver de las vidrieras, sobre todo luz, color y materia. Bueno, en el año 53 vamos a ver una cosita. Si veis ahí, he puesto un cartón original, que lo puse, es un cartón de una vidriera. El cartón se llama digamos, al boceto sobre el cual se va el maestro vidriero, se va al taller del vidriero, se pone sobre la mesa y es lo que sirve para construir toda la vidriera. Eso se llama los cartones, como los tapices también. Entonces os he puesto ahí en la pared, que me queda muy bonito, con escenografía, etcétera, aunque no lo veáis, un cartón magnífico, que está hecho en papel más fino, tiene otros en papel más grueso, que es para hacer una vidriera. Y eso está a la escala real, está con todos los cortes técnicos para hacer la vidriera, pero no sabemos si se hizo o no se hizo. O sea, no reconocemos esa vidriera hecha en algún sitio. Y lo mismo que tenemos otros cuantos sin analizar todavía. Los cartones. Entonces, este dibujo de aquí nos permite situar ese cartón, porque aquí en la pared estáis viendo que hay es una acuarela con tintas, porque hay otro similar en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, es un dibujo similar en estilo Rouault. Rouault era el gran pintor Rouault hizo muchas cosas en arte sacro, y la iglesia tuvo un estilo muy particular y muy reconocido internacionalmente, y les influyó. Entonces, este dibujillo de ahí me permite decir, esto salió publicado en una entrevista que le hacen en una revista de Madrid, la revista Foco, en el año 53, es un reportaje gráfico que son 10 páginas de formato así grande, con fotos de su manera de trabajar. Las fotos son malas porque están escaneadas de una fotocopia, que es lo que nos ha llegado. Pero ahí le vemos a Eulate, en la foto de abajo, cómo está de alguna manera el cuadro, y este cuadro de aquí, que es el precedente de este. Con lo cual, ese cuadro, ese cartón, posiblemente, hipotéticamente, presuntamente, como dicen en términos los juzgados, presuntamente estaría fechado en el 53 o así, porque esta entrevista se publica en enero, 31 de enero del 53, o sea, lo que estamos viendo en la entrevista lo había hecho en el 52, o sea, que esto posiblemente está basado en ese dibujo, es calcado, ¿vale? Entonces, en el 50, son cosas previas a las vidrieras que vamos a ver aquí, Aquí ya dominaba el mundo de la vidriera, que es este cartón que estáis viendo ahí, ¿vale? Sí, lo sacaba aquí porque queda hecho. Como precedente a las vidrieras que tenemos aquí, también descubrimos que él decía que había hecho otras vidrieras en el año 53, había hecho en Borny-le-Metz. Las vidrieras de aquí ya sabéis, o os diré repetidamente, que las hizo en la ciudad de Metz, que es el noroeste, en Alsacia, cercano de Alsacia, con la frontera con Alemania, ¿no? Hizo allí las vidrieras, que era un foco de vidrieros importante. No sabemos por qué fue allí y por qué no las hizo aquí, porque aquí en Bilbao había una esto de vidrios desde 1917, una industria de vidrios, porque estaba muy de moda con el modernismo, las casas, etc., y que hacían también en hormigón, y en Guipúzcoa, en 1923 creo que se instala las vidrieras de Irún. Que no sabemos por qué va a Metz, eso todavía no sabemos. Pero en el 53 ya está en Metz y va a hacer, descubrimos de lo que él decía que había pintado en Borny-le-Metz, había hecho unas vidrieras. Entonces, mirando en internet, descubrimos esta foto en Wikipedia. Y en Wikipedia, en esta ventanita que se ve aquí abajo, digo, ahí vamos, esto se parece a las postales navideñas que hacía él. Y este era el convento del Bon Pasteur, eran las monjas que acogían a personas, a mujeres y tal, y era un convento, era la capilla de ese convento. ¿Por qué va allí? Imaginaros, 53, pleno franquismo, Francia, salir de Francia, bueno, un religioso podría salir más, vale, de acuerdo, se va a Metz. ¿Qué va a Metz? ¿A un convento? Pues no sabemos, pero va a Metz. Pero es importante porque después hizo las vidrieras buenas, las grandes, las potentes, las hizo allí.
Entonces ahí descubre los talleres, la manera de hacer vidrieras, seguramente. Y de esto hemos seguido la pista esto, que estamos... y en agosto del año pasado, una persona vinculada a un fraile que está presente en esta sala, que vive en Metz, una mujer, nos sacó estas fotos. O sea que, aunque el convento ya no es convento, es un, no sé, conservatorio de música y cosas, ¿no? Existe la capilla y existen estas vidrieras. Entonces, las vidrieras nos han mandado estas fotos que vemos, las vidrieras de aquí, otras vidrieras por allá, y fijaros qué puertas. Unas vidrieras que vamos a ver. Y además me llama la atención que no sean de plomo, porque están en las hojas de una puerta, porque son vidrieras que pesan, vamos, son de hormigón. Y están no solamente la parte fija, sino las partes de las puertas. Y estos de agosto del año pasado, estas fotos que nos han mandado, y parecen bien conservadas. Estamos pendientes de que nos manden fotos desde dentro, para ver los colores todos. Y confirmar que son de Eulate. Pero la confirmación que son de Eulate casi nos la ha dado porque mirando en el archivo de aquí encontramos estos dibujos de él, estos bocetos de él, que firmaba aquí Fray Xavier María, Xavier siempre con V, perdonad, Xavier María de Eulate, no tiene fecha, pero son, ahora vamos a ver la comparativa, son de ese proyecto. Y unas fotos que son fotos con brillo que son aquellas de allá. Si las comparo, veis aquí, el boceto está diseñado como visto desde dentro, que es como él diseñaría, y la foto que tenemos allí, que es como una anunciación, en la parte de abajo es una anunciación, es visto desde fuera. Y luego en la parte superior aquí había dos figuras como religiosas y las cambió por dos estrellas o una cosa así. Es lo que podemos saber hasta el día de hoy. Y son previas a los proyectos. Todo esto no se sabía nada, solamente él decía en unas notas fotográficas que había hecho unas vidrieras en Bornil y Metz, sin más. Las hemos ido como locos buscando, ¿vale? Y si vemos estas dos fotos de ahí y comparado esta foto de abajo, que es su boceto, le he dado la vuelta y le he puesto en blanco y negro para compararla con esta imagen que veis aquí. No sé si veis. Este es lo que tenemos en su archivo. Entonces hemos pedido también, estamos buscando que el Servicio de Patrimonio de la Mosel, que es el departamento, nos confirme si hay documentos que verifiquen que es de él. Pero no tenemos duda que es de él, porque lo hemos encontrado aquí. Vamos a las vidrieras del crucero, que son las más potentes y por lo que se le conoce, que las empieza a bocetar en el año 54, se fabrican en el 56, como he dicho, y por esas cosas de aduanas se montan en el 57. Bueno, yo me preguntaba, bueno, para hacer esas vidrieras es importantísimo la geometría de las ventanas. Entonces, los arquitectos, ¿qué hicieron con esa geometría? ¿Cuándo deciden esa geometría de las ventanas? ¿Por qué? Porque es lo que le condiciona al que va a hacer las vidrieras. Bueno, yo hemos buscado que no se ve un carajo, pero veis que aquí realmente el primer anteproyecto de la iglesia, entre los tantísimos cambios que tuvo, aunque son fotos fotocopias, aquí había 3 ventanas, visto de frente la iglesia, aquí había 3 ventanas en arco de medio punto, 3 en los laterales del crucero, 3 ventanas, vemos aquí otra foto, y también vemos, mirando transversalmente, 3 ventanas, o sea que tenía 3 ventanas por aquí y 3 ventanas por aquí, en esa esquina, el crucero en el anteproyecto, de forma semicircular. Eso es así. Cuando presentan el anteproyecto, con lo cual ganan el concurso los arquitectos. Y ya en el 51, haciendo el proyecto, todavía mantienen, ahí donde pongo la flecha roja y pone dos ventanas en forma de ese arco. Esos arcos de medio punto fueron eliminándose sucesivamente a lo largo de todo el proyecto. Y digo, ¿cuándo aparecen los óvalos esos? Que nosotros decimos metafóricamente alas de mariposa, por llamarle de alguna manera, que son 4 formas así como de trébol o ovoides. Entre las 4, si miramos, sí que hay una cruz. Porque ¿por qué elige 4 los arquitectos y no eligen 3? Hay una especie de cruz, bueno, yo qué sé. Pero no hay duda de esto, según dice González de Durana, que hipotéticamente coincide que aparecen en los planos. Estos son dibujos de los arquitectos, que no están fechados, o no tenemos la fecha de estos dibujos, pero que presuntamente son del 52 y están claramente influenciados por algunas de las propuestas de Oteiza para la fachada. Las propuestas de Oteiza, que aquí iba a hacer un montón de esculturas en lo que conocemos, los que conozcan la historia, en lo que ahora es plano, iban un montón de esculturas en alto relieve y bajo relieve, y las enmarcaba en esta especie de formas de trébol o árboles un poco orgánicas.
Yo creo que en lo que respecta al crucero, esa geometría ha sido un acierto total. Hubiera sido mucho más clásico y tal, de medio punto. Y otra cosa, yo preguntaba aquí y no sabemos en el anteproyecto los arquitectos si definían vidrieras. Porque definían ornamentación pictórica los arquitectos, ornamentación escultórica, pero he dicho, oye, ¿definían que iba a haber vidrieras? Se supone. ¿No? Pero ¿decían que iba a haber vidrieras o iban en unos cristales? Se supone. Porque acabaron haciendo vidrieras, ¿vale? Y aquí tenemos un plano de las vidrieras de los arquitectos que nos permite otra curiosidad que tenía yo, de, oye, ¿cuánto tamaño tienen esas vidrieras? ¿De qué estamos hablando? Pues con este plano, que tenemos aquí una escala de medio metro, 50 centímetros por 50 centímetros, está marcado aquí de los arquitectos, es un plano de los arquitectos, Pues aproximadamente cada óvalo de estos o cada ovoide tiene entre 25 y 30 metros cuadrados, dependiendo este o este o este o este. Con lo cual, cada hueco, cada lateral, compuesto de 4 vidrieras, cada conjunto, tiene entre 100 y 115, 120 metros cuadrados. Toma ya. Poca broma, ¿vale? Poca broma. Estamos hablando de una obra muy gorda que no apreciamos desde abajo. Apreciamos lo básico, ¿vale? Hay que ponerse a mirar con detalle. Y el conjunto de las vidrieras que en el año 56 vinieron, estaban esperando en la aduana, todas las vidrieras del crucero, las 4 del crucero norte, las 4 del crucero sur, más lo que vamos a ver, la vidriera de la sacristía, más la vidriera de la salida al camarín. Todo ese conjunto de vidrieras pesaba 4.550 kilos, según el informe de la aduana. Y vinieron todas a la vez. Yo he contado las piezas de esas vidrieras, efectivamente, decía que había, esperando en la aduana, 104 bultos, y yo he contado, y lo que son particiones hay 105, que hay unas particiones pequeñas que supongo que venían 2 en un bulto. Entonces, me confirma que venían, en la aduana estaban esperando todas esas vidrieras del 56, las que vamos a ver hoy. ¿Parece? Son datos. Ya iba a ponerme a contar los cristales, pero digo, ya se me va a volver loco. Más loco. Bueno, otras anécdotas que hemos recuperado y hemos indagado ha sido, bueno, eso cómo se construyen esos óvalos. Pues aquí tenéis unas fotos de mala calidad, que son de la revista Aránzazu, en una calidad tipográfica pues un poco pues, mala. Aquí vemos los encofrados, del encofrado a la izquierda del crucero norte, cómo encofraban, y a la derecha vemos cómo se está construyendo el muro. Este es el crucero norte, que es el que vemos ahí el campanario. Entonces es el crucero norte, y ahí vemos cómo se están construyendo los encofrados de esos lugares. Para los de Ulma ya sí, todavía no, el tubo metálico no. Todavía estábamos aquí no con cañas de bambú, pero bueno. Y otra foto muy mala, pero bueno, merece la pena porque no hay mucho testimonio, que es de la revista, que se ven aquí los encofrados del crucero sur, que es el que mira hacia el barranco y hacia el abismo. ¿Veis? Estos óvalos. Espectacular, ¿eh? O sea, lo que vemos aquí parece unas ventanitas arrea. Entre todas, estas deben pesar unos 3.600 kilos, lo que son las del crucero, solo, luego acompañadas de las otras dos, otros 900. Y recogiendo más fotos, pues tenemos aquí más fotos de la revista Aránzazu del año 54. Voy pasando del año 50, 51, 54. Y aquí el detalle que está en rojo, englobado en rojo, vamos a ver la vidriera de la sacristía. Es esa cosita que vais a ver, lo vais a ver más. Se está construyendo en el año 54. ¿Vale? Aquí tenemos. De nuevo aquí tenemos. Dice yo, bueno, la iglesia, después de la prohibición del obispo de esas cosas, se queda sin las esculturas, se queda sin las pinturas, paradas en tiempo muerto, como todos sabéis. Y yo decía, ¿y las vidrieras? Si se fabrica desde el año 56, que es como está firmada, y por los papeles de aduana se montan en el año 55, esos agujeros, ¿qué pasa? Que entraba la lluvia y las moscas y... Bueno, las cerraron. En estas dos fotos hemos localizado, como ves, que las tapiaron provisionalmente, hicieron unas ventanucas hasta que se montaron las vidrieras, que eso fue casi 2 años. Curiosidades que quiero despejar. Y aquí abajo vemos cómo se va construyendo esta parte de aquí, que es donde va a estar la vidriera de la sacristía, que vamos a ver más adelante. Este es una especie de atajo para pasar de la sacristía a lo que es al presbiterio, para celebrar las misas, ¿vale? Es un pequeño atajo, un poco apaño, pero es apaño original de los arquitectos.
Bueno, como veis, aquí está Eulate, las fotos que hemos encontrado, Eulate, y esta es importante porque hay una entrevista de él que está enseñando los bocetos de las vidrieras en la revista Aranzazu, está enseñando aquí Eulate, y este personaje de aquí es la cara de Oteiza, claramente. Lo sacaba aquí un poco en grande para que veamos lo que estaba representando dentro de la escasa calidad de lo que hay. No sé si se identifica, para seguir un poco el hilo este. Y aquí le vemos que claramente este es Oteiza, también está en el 54, que le gustaban mucho las vidrieras. Sigo con esta historia. Bien, de todo el material que hemos encontrado sobre las vidrieras en sí, tenemos este dibujito de aquí, donde a la izquierda es una especie de juego de líneas de fuga y dinamismo de la vidriera, cómo él quería ver qué tensiones iba a haber en la composición de las vidrieras, ¿no? Un dibujo. Tenemos a la derecha, la vidriera sur, que es reconocible precisamente por la que tiene forma de cruz allí, que se mantiene, llegó hasta el final esa propuesta de la cruz, llegó hasta el final. Y aquí parecen como unos bocetos un poco previos con unos comentarios, etcétera, ¿vale? Hemos encontrado también estos dibujos de las vidrieras. Esto me los ha pasado un historiador de Olite, que las recuperó y están apolilladas, y son 26 dibujos de los óvalos con distintas maneras de hacer las vidrieras. Bueno, pues estos dibujos de aquí, que ya ves, los agujeros y los otros son apolillados porque el papel está como un poco acartonado, un poco seco, reconozco que son lo que estaba presentando aquí, no sé si ves. Lo que estaría enseñando ahí, pues son estos bocetos, que no tienen nada que ver con lo que después hizo, Aquí ya tenemos conservados unas acuarelas también, como veis, sobre todo en el superior derecho se reconoce la vidriera de forma de cruz. Las dos de arriba son las que menos han cambiado con el resultado final, pero bueno. Este cartón también he encontrado de las vidrieras, que me parece que es un cartón, es un poco cartulina roja, el trozo es así, está hecho polvo, está hecho polvo del cartón, es como un resto, pero está con un nivel de meticulosidad y de detalle. Aquí están construidos todos los cristales de las vidrieras, que encima no son los que hizo. Con lo cual hay un montón de material que no hemos encontrado, que nos ha perdido, no son los que hizo, pero aquí sí que es parecido a lo que hizo. Esto siempre reconocemos esta cruz en la vidriera sur. Esto de aquí ha cambiado, esto de aquí ha cambiado, esto y esto de aquí es un pegote porque esto estaba doblado y se había pegado, pero bueno, ya ha rascado esto de aquí y lo he pegado allí. O sea, pero me llama el nivel que es un papel así bastante cutre, además tiene una mancha así como de aceite aquí amarillenta, que no es del color de él, está con acuarelas y tiene todos los cristalitos de lo que él pretendía, que son todos los ritmos y geometrías de cómo se va moviendo la vidriera. ¿Vale? Esta es una cosa rarísima, que tenía bastantes fotocopias, que la he equiparado con lo que hemos visto de Metz. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí había las dos vidrieras que son también, estas son las del sur también, estas... vemos que aquí hay motivos reconocibles, aquí hay pájaros volando, que no es lo que hizo, pájaros, aquí hay una persona, una figura, una ciudad, algo de esto sí hay, y aquí hay elementos ornamentales, pájaros, aquí hay como un santo, como un San Francisco o una cosa así, con los pájaros o los motivos de San Francisco. Este también parece San Francisco y el sol, bueno, podría ser montañas, o sea, y aquí está perfectamente estructurada la parte técnica de las vidrieras, porque las vidrieras en hormigón más de 1 metro cuadrado no se hace, porque pesa un riñón. Entonces es imposible de mover, son como baldosas que vienen montadas y se van montando in situ, allá arriba, claro, allá arriba. Esos son los 104 bultos que tenían parados en la frontera. Entonces había algunos bultos pequeños, pero bueno. Esta vidriera no tiene nada que ver en el estilo, o poco que ver con eso. Sin embargo, tenía un nivel de desarrollo, fijaros, que está todo hecho. Y se parece con todas estas figuras de la Anunciación. Aquí hay un ángel que le está anunciando aquí la Anunciación, se parece a todo eso. Esas formas tienen mucha influencia, en mi opinión, sobre todo las de arriba, con los papier collé que hizo Matisse en esos años 50, los motivos ornamentales de los papeles recortados de Matisse y cosas de esas. Creo que tienen mucha influencia de esa manera. Y aquí vemos las vidrieras por fuera, porque yo también quería verlas por fuera, que las vierais. Bueno, la vidriera norte, que es la que da hacia la hospedería, etcétera, esa la tenéis bastante cerca, casi siempre está un poco en sombra porque es norte, pero y esta es la vidriera sur, que está sacada casi desde la torre, desde el tejado, ¿no?
Aquí vemos cómo es la vidriera y cómo incluso estas son las vidrieras reales, aunque no reconozcamos esas figuras que os he enseñado así un poquito blandas, todo esto está lleno de estos elementos que está todo lleno de estas líneas sinuosas que recuerdan mucho a eso. Esa es la parte, voy a decir también plana, estructuralmente la parte plana de la vidriera, es decir, las vidrieras se montan sobre una mesa plana y esa es la parte que se pone hacia el exterior, para que le dé la lluvia, de la nieve, es la parte plana, la que estaba apoyada sobre la mesa de trabajo. Entonces ahí están los cristales planos, ahí está el hormigón plano, ¿vale? Y cada uno de esos cuadrados que vemos son las piezas, los bultos, las losetas, los bloques que van montando y van ensamblando. Y luego tienen unos tirantes verticales. Bien, vamos a ver un poquito las medidas, pero como las voy a pasar rápido porque quiero que las veáis más de cerca, porque esto lo vamos a ver de la iglesia, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la vidriera del crucero norte, que es el que da a la hospedería, para que nos situemos. Él decía, y como motivos ornamentales temática, ¿qué quiere decir? Lo estamos hablando siempre. Él se liberó tanto en esos pocos años de la representación, digamos, ortodoxa religiosa, no quiso hacer ni San Francisco, ni Dios, ni la Virgen. Él simplemente se lo usó como elementos, como abstracciones. O sea, se había liberado tanto en su manera de representar, digamos, que evitó casi referencias, digamos, ni bíblicas ni reconocibles. Simplemente es la luz y como mucho los elementos reconocibles son elementos que tienen que ver con, como él decía, con la naturaleza, con el entorno, los montes, las rocas, las vegetales, el espino, el color rojo, el espino. Y hizo una gran profusión de elementos en azules, que es lo que nos da esa luz mística y maravillosa, que es lo que irradia. Cuando no vemos las vidrieras vemos que irradia luz allí, como os enseñaba al principio, ¿no? Esta es la vidriera. Esta quizás es más abstracto, solo hay como motivos reconocibles vegetales, digamos, asociados, como decía él, pues al espino, al monte, a lo que sea. Y vamos a ver aquí un poquito más en detalle, pues, sin más, las fotos, nunca hay fotos maravillosas, pero sí que os quería llamar la atención, que luego dirá que en estos azules, en estas gamas de azules, hay azules oscuros, hay morados, hay púrpuras, hay una cantidad de yo mirando unos prismáticos. Me quedé alucinado, digamos, cómo no es dificilísimo, mira a un fotógrafo, dificilísimo de sacar esas vidrieras, por el contraste entre lo oscuro y lo claro. Esos matices, esas riquezas, con unos prismáticos sí se aprecia la cantidad de cristales. Yo he intentado con algunas fotos un poco acercarnos a eso, ¿vale? Pero no solo azules, no. Hay cantidad de cristales que hay que ir eligiendo, por eso os voy a enseñar rápido esto. En los rojos hay rojos, naranjas, hay cristales que tienen más de un color, cristales que están tintados, son cristales un poco artesanales, más de un color. En los azules hay azules de todo tipo, en los claros parece que hay blancos, es una maravilla. A mirarlo con prismáticos, claro, no está hecho para mirarlo con prismáticos, sino la sensación general, pues vale. Vemos aquí. Esto es porque... Y todas las publicaciones que he visto, no me he quedado yo soy más exigente, no me he quedado conforme con ninguna. Todas las publicaciones, incluso las mejores, digo, no ha sacado bien la vidriera. Algunas, y luego está la impresión, la imprenta, claro, igual el original de la foto, no sé, luego está el soporte, el papel, la tinta, y digo, joder, que esto no es la vidriera. Esa riqueza, había que hacer una que se vea esa cualidad de la riqueza. Y luego es importante luz, color y materia. Entonces voy a descubrir otra cosa que hay, que todos estos cristales, cada uno de estos cristales después de recortar están como golpeados para generarle más irregularidades. Eso lo vais a ver así en la vidriera de la sacristía. ¿Vale? No es el cristal recortar y ya está, recortar. Están como golpeados en la parte, no hacia afuera, hacia adentro. ¿Vale? Y eso le identifico a mi querido Ulate, le identifico esa textura que usaba en las pinturas, en las transparencias, en las tablas, también en los cristales están como golpeados para sacarles esquirlas y sacarles irregularidades, turbulencias en la materia. Sigamos, estas son, bueno, las veremos más en la iglesia. Esta que es la del crucero sur, es la que la parte de arriba, como habéis visto en los bocetos, se ha mantenido más en la línea de lo que hizo. ¿Vale? El elemento este de la cruz es ahuecada, detrás hay una cruz, parece que hay como una en medio iglesia, ciudad, abajo. Aquí hay una figuración
de posible paisaje, si queréis verlo, que no es lo importante. Aquí hay una simulación de algo urbano, de unas casas, de alguna torre, de una luna o una estrella así. En el cielo, aquí hay una cruz, una construcción así como si parece tejados. No es importante, esto es lo menos relevante. Lo que es curioso es cómo le dio igual, y siendo religioso fraile, en vez de meterse a transmitir no sé qué imagen y tal, de esto, la vida de San Francisco y tal. Es curioso, una persona, cómo decidió hacer esto. O sea, abstraerse, dejar solo como motivos más banales, si queréis decirlo, y volcarse en la luz, las texturas, es una cosa interesante. Y bueno, para que esto os voy a pasar rápido, que hay más para contar. Ya veis, si vemos de cerca los cristales, ahí veis los rotos de los cristales, empecéis a intuir o a apreciar, por lo menos los de la primera fila, los rotos de los cristales, la riqueza de colores, de gamas, azules, verdes. Hay un montón de tonos de cristales, hay que elegir los cristales, elegir, posicionar. Vamos a pasar a la idea de la sacristía. La sacristía la hizo también, es la única que está fechada. Nosotros sabemos que se hizo en el año 56, ¿no? Y la sacristía es esta especie de atajo, o de atajo que va entre la sacristía, donde está, y pasar al presbiterio para celebrar las misas y volver. Es una especie de atajo un poco curioso, que te parece un apaño. Es un apaño desde el primer, porque desde el año 52 ya se estaba haciendo desde la base, como hemos visto, para las fotos mías. Esta es la vidriera por fuera, que no apreciaréis mucho. Y para focalizarla, pues ya sabéis dónde está. Un zoom, uno hasta aquí y más para allá. Ya sabéis cuál es ese elemento que llama la atención. Subís a síndica y dices, ¿eso qué es? Una cosa rara, ¿no? Que no lo han pensado, que bueno, no sé, decidieron que fuera así. Y esta es la vidriera que está por dentro y que vamos a ver de la sacristía, que es la que no se ve al público, que hoy veréis. Y es la única que está firmada. Como veis, mete el elemento de la cruz, esa cruz hueca, porque él decía que de esa cruz en el centro está Dios. En esa cruz que dentro es blanco, la utilizó en estos años en bastantes sitios, aparte de las del crucero aquí, y él dice una cruz que representa que aquí hay un cruce de líneas. Esto a mí me parece una vidriera fantástica también, esta, más sencilla. Hay un dinamismo, son una serie de curvas ascendentes que no tienen nada que ver con las del crucero. No tienen nada que ver, es otra composición, otra búsqueda de algo. Y es la única vidriera que deja bastantes zonas de hormigón, opacas, digamos, sin luz, y que luego las interpreta como un cuadro, porque las refuerza con blancos y negros. O sea, las refuerza con blancos y negros. Es como un cuadro ayudando a una vidriera, por estos espacios vacíos. Y debo deciros, como lo veremos ahí más adelante, que hasta el cartón definitivo, que tenemos los cartones que llevó Ahmed para hacerla, donde estaba el hormigón estaba todo de negro. Todo de negro representaba que no hay cristal, básicamente, ¿no? Porque las vidrieras no pintan hormigón, las del crucero, las del camarín, no está pintado el hormigón. Aquí pinta el hormigón entre los cristales de blancos y trabaja como un cuadro, como blancos y negros. Hace una vidriera muy preciosa, que no, maravillosa. Y esta es la que está firmada, ya veis, Fray Xavier Dulate, después está Atelier E. Siminger, que es el vidriero que hizo, y luego pues, está Metz, 1956. Bueno, detalles de la vidriera, pues si empiezas a buscar encuadres, cada detalle es una composición estupenda, dinámica, se cruzan las líneas y simplemente se cruzan líneas y aparece una cruz. Ya está. Es una abstracción total. Aquí cuando vayáis, ya os digo, porque veremos, aquí cuando vayáis, mirar esta vidriera, porque es la vidriera que se puede ver, el cristal se puede tocar y ver el cristal cómo está golpeado y cómo la parte del cristal que está hacia adentro hay distintos espesores de cristal. Es decir, hacia el exterior se hacía sobre una mesa de trabajo, está todo plano, por efectos tan lógicos, y hacia adentro vais a ver el cristal que ni siquiera los cristales son del mismo espesor. Los cristales andaban entre 2 centímetros y 2,5 centímetros de espesor, teóricamente. Pero dentro de eso eran cristales de base, eran losas de cristal de donde se recortaba artesanales. Se hacían sobre un molde y dejando colar el sílice y tal caliente, y ahí hay burbujas. Yo creo que es lo que le gustaba a él. Las irregularidades del cristal, las burbujas, los defectos, le gustaba. Le ponía como una moto, como se dice ahora, ¿no? Sí, de claro. Estos son los cartones. No es que son dibujos, son los cartones reales que hemos fotografiado, de escala real. Cartones es como ese papel, de ese tamaño, y está hecho en 4 particiones.
Esto está dividido en 4 columnas y 3 filas. Entonces, este es un cartón que conservamos, este es otro cartón que conservamos, este es un cartón que no ha aparecido y este es otro cartón que conservamos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, son los cartones que él llevó a Yamet para hacer, porque están aquí todos los números de los cristales que ha elegido. Y está aquí, en este cartón, aparece la firma de él, con un lápiz de color, dice la firma de él, que él firmó Faisaed Dulat Met 56, y luego en la vidriera, el vidriero metió Atelier Schimminger, también metió. También lo firmó el taller. Pues vale. Pero ese cartón lo tenemos, este y este. Y ya veis, las piezas, para que entendamos el proceso, las piezas, los bloques estos están identificados por él, el A, el B, el C, el D, el E, el E. Estos son los bultos que estaban esperando en la frontera, para que veáis. ¿Sí? Pero lo curioso es que franciscanamente se aprovechaba el material y detrás de este cartón hay otra vidriera, es esta. O sea, cada trozo de esos cartones que tenemos en columnas verticales, detrás hay otra vidriera, me estoy acercando aquí, detrás hay otra vidriera, otro diseño de vidriera, obviamente para el mismo sitio, porque tenía el tamaño ya establecido, o sea, el tamaño era ese. No hay otra vidriera con ese tamaño, es lo mismo que este tiene un tamaño concreto, pues para un sitio concreto, para un hueco, lo que sea, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces hizo esta primera versión, que también falta ese cartón de ahí, y alguno que está arreglado, estaba muy estropeado, y los otros dos, pues los hemos recuperado hace escasamente 3 semanas. De cartón. Y hemos podido visualizar, he podido fotografiar y visualizar esta otra intención. Bien, ahora comparo, ¿ves? A la izquierda la definitiva y a la derecha el montaje de los cartones. La vidriera del camarín, también hecha al mismo sitio, esperando en la frontera para montar y del mismo interior. Esto es una vidriera distinta de las anteriores. Es una vidriera compositivamente distinta, estructuralmente, de los conjuntos del crucero, es distinta del sagrario y es otra vidriera. Y las hace a la vez las tres. O sea, en cada una de ellas prueba cosas. Esta es absolutamente abstracta, la vidriera del camarín, que es esta, que la veremos también, que llamamos del camarín, que es la salida que usamos del camarín. Y desde la calle se ve a través de una cristalera que está allí, se ve. Esta es otra vidriera espectacular, espectacular. Es más influencia de lo que de otros autores que en esos tiempos estaban haciendo este tipo de vidrieras. Hay otros autores, de hecho, llegamos a investigar otras vidrieras de una iglesia que está en Orsay, que es 20 y tantos kilómetros más abajo de París, que es donde él se alojó, y teníamos cartas de un fraile de ese sitio y unas bases para hacer unas vidrieras para una nueva iglesia de ese sitio. Como en internet buscamos esas vidrieras, dijimos, uy, se parecían a esta, en otros colores. Y dijimos, eran verticales, y dijimos, uy, hicimos una consulta a Francia, digamos, en París hicimos una consulta y nos contestaron que no, quién era el autor, o sea, que no se presentó, no optó. Pero era este estilo de construcciones, de vidrieras, que Menessier hacía bastantes vidrieras que era un reconocido en este estilo. Es una vidriera que a mí me parece también, cada una tiene su mundo. Luego, bocetos de vidrieras. Fijaros lo que hemos encontrado de juegos que hacía el plásticos para construir las vidrieras. Estas rayas tienen las cuadrículas de las vidrieras y son simplemente manchas y formas ya en abstracto para construir esta. Estos dibujillos de aquí que no reconocéis son para la vidriera. Son ejercicios, están en un cuaderno, una hoja detrás de otra, y está en una hoja en otra hoja Fijaros cómo construía él, cómo construía las vidrieras para hacer esta. Y aquí tenemos el boceto de esta vidriera. Están en 3 hojas seguidas en un cuaderno. ¿Sí? Son de esta vidriera. Cómo pensaba él totalmente en abstracto, ¿vale? Aquí está la vidriera, ves el boceto más cercano a lo que fue y lo que fue. Y estos son los cartones de esa vidriera. Igualmente, estos cartones tienen 3 filas, 3 columnas, hizo los cartones en vertical. Este es un cartón, este es otro cartón, el cartón que está más deteriorado es este. Que le falta este trozo, lo usó en una mesa y tiene botes de pintura, y bueno, pero eso viene de su estudio en el convento de Lice. Y tenemos los cartones y los 2 de los laterales los hemos encontrado hace poco.
Y detrás también tiene otra vidriera. O sea, el papel lo voy a utilizar por los dos lados, ¿vale? Detrás hizo esto, que no tiene nada que ver, no profundizó mucho, porque no tiene el detalle de cristalitos y tal y cual, y las particiones para hacer la vidriera. Yo creo, y este es totalmente Matisse. Esta es la capilla de Vans, Matisse, y los motivos florales, en mi opinión, modesta opinión, es totalmente muy Matisse de aquellos años, de los años 50. Pero esto no hizo, después hizo el que hemos visto antes, o sea, este que hemos visto, ¿vale? En los años 80 ya, que vamos a verlo, en los años 80 tenemos, vuelve, ya ha hecho las 3 vidrieras, y en los años 80 se hacen unas reformas importantes en la iglesia para adaptarse al procedimiento, a las normas derivadas del Concilio Vaticano II, el año de primeros de los 60, pero ya en el año 82, 83, 84, 85, hacen esas reformas. Reforman el altar, reducen cosas y solucionan algunas cosas. Bueno, es sorprendente también la habilidad que se tuvo aquí en los frailes para algunas soluciones que gestionaba, porque tenemos aquí a la izquierda cómo era una foto del anterior. Esta es la salida del crucero norte, que reconocéis todos, la salida del crucero norte, porque nos hemos familiarizado con ella, es lo que hemos conocido. Pero no sabíamos, yo he encontrado esta foto de cómo estaba antes de esa reforma, antes del 83. Fijaros lo que ganó, la buena gestión o intuición que tuvieron los frailes, o quien decidió hacer una vidriera y en ese sitio que era particularmente oscuro. Hizo una vidriera que además, cuando la veáis aquí, camufla una puerta. Aquí en la vidriera, si la veis así, pero si os fijáis, digo, uy, hay una puerta. Hay una puerta metálica, aquí, donde está esta ranura se ve perfectamente, que es para lo que servía esta puerta de aquí, que era un paso pues, de servicio para ir a la oscuridad. Pero esta es una duda que igual Juan Ignacio sabrá, pero además esta vidriera yo creo que está más atrás, que no te he preguntado, Juan Ignacio, que esta estaba más adelante. Luego os diré por qué, porque cuando vas aquí hay una reforma en la pared y hay una forma que va así, y esta se va como más adelantada. Sí que tenía como parece algunos vidrios, si os acordáis alguno, pero bueno, simplemente, ¿qué hace un late ahí? Se le llama en el 83, se dice, oye, estamos reformando esto, se le consulta, porque hay cartas de Zurriarrain, que era el guardián, hay cartas donde le consulta, oye, tenemos que reformar el altar, para no sé qué, para no sé cuánto, ¿qué te parece? A todo más o menos decía que le parecía bien. Entonces, en ese instante, en ese motivo, en esos años, se hace esta otra vidriera, que si veis, bueno, que le faltan ahí 2 agujeros de abajo, fue por un incidente que hubo aquí de unas inundaciones que se metió agua y sorprendentemente se soltaron esos 2 losetas que hay allá abajo y salió el agua y se fue al barranco. Estropeó varias cosas, pero consiguió salir el agua. Todavía faltan en esta foto. Pero esta es la vidriera que él le llamaba la lucha de la luz y las tinieblas. Este es un motivo, la lucha de la luz y las tinieblas, muy permanente en él. La zarza ardiendo, las tinieblas siempre en sentido religioso, la oscuridad, el mal, el demonio, y la luz es la luz, la presencia de Dios, la bondad, etcétera, ¿vale? Entonces esa lucha de la luz y las tinieblas, y aquí también hace una cruz, ya el elemento figurativo cruz hueca, porque él dice que en el centro está Dios, está la luz verdadera está ahí en el centro de esos 4 brazos. Y por eso hace estas cruces huecas, lo deja escrito en algún sitio más o menos. Bueno, yo interpreto lo que él escribe, pero ese era el sentido. Y esa cosa negra tiene que ver con una serie que hizo en esos años que empezó, que son espacios para una aparición. Una serie de formas donde la luz, hay una oscuridad y hay una luz que emana y se eleva hacia arriba. Esta es la vidriera que ya tiene los 2 foto más antigua, que tiene los 2 cristales ahí abajo, para que veáis la composición. Y esta la hace totalmente distinto. Es una vidriera que no está hecha sobre hormigón, sino simplemente con una mínima estructura de flejes de calderería, de elementos metálicos, se hace una retícula y se van colocando estas losetas estándares. Son losetas industriales sin modificar, simplemente las... Pero todas estas losetas son una maravilla, que lo mismo hace aquí. Esta es la vidriera, digamos, del lado de la torre del campanario, la de la salida, que conocéis también, que se hace también en esos años. Y aquí vemos 2 bocetos de obras de pintura de esos años, y bocetos, estos son bocetos para vidrieras, los 2. Aquí he estado trabajando con esta forma de oscuridad, que veis ahí bastantes cuadros arriba, una forma así de oscuridad y la luz concentrada aquí,
También hay un gesto, un poquito una intención de la luz más clara aquí, no sé si fijáis, hay una intención, pero muy sutil, muy sutil. Una intención, simplemente es la presencia de lo desconocido, de lo que está más allá, que él lo quería hacer, ¿no? Y aquí hay dos bocetos para una vidriera circular tal, y de ahí nace un poco para que entendáis esa vidriera que es además súper acertada. Ahí utiliza unos colores cálidos, etcétera, porque tiene que ver, estaba trabajando sobre el tema de la zarza ardiendo, y la zarza ardiendo pues dedicaba a colores más bien rojos, etcétera, y la luz del ardiendo por ahí, ¿no? Entonces de ahí nace esa vidriera que es espectacular. Como dijo ahí Cortadi, nunca con tan poco vidrio se ha podido decir tanto. Bueno. Pero antes de esta vidriera hemos encontrado qué estaba pensando. Y ya veis que está aquí, que hay otros. Aquí he forzado mucho esto porque era estaba lápiz y no se escaneaba bien y salía una caca. No sé si veis algo, pero hay otros garabatos, hay otras composiciones. Está claramente que está esa vidriera. Aquí, aunque no ha hecho el diamantado este de aquí, de la que se encuentra con la torre, tenemos este dibujo previo que hizo, que ya veis también está esa cruz que utilizó 20 años antes, y cómo la situaba aquí. Esto ya está a escala, tiene 1,90 m por 3 metros, más o menos la vidriera, y cómo encajaba aquí estas piezas. Quería hacer un poco eso, los primeros tanteos que hace. Tampoco se había visto. Aquí tenemos una esquina, y ya ves la esquina, esto es visto como desde fuera, que como situaba, en vez de la cruz a la derecha, aquí situaba la cruz, aquí veis las notas, aquí hasta dibujó unas tejas, ahí dibujó unas tejas, esto está visto desde el exterior. La cruz la sitúa allí, boceto, y aquí hay para otra medida cómo trabajaba, cómo elegía los colores y cuántos necesitaba de cada. Y aquí hay un mixto que no se apenas ve entre la cruz esa, esos mirando desde dentro, la cruz allí y la estructura y las rosetas. Yo creo que todavía aquí estaba dudándose hacia uno. Y aquí le tenemos a él, mi querido Eulate, que cada vez que tenía una foto de eso y esa vidriera le seguía emocionando en el 2006. Tenía una foto grande que le habían traído y me la miraba y seguía sublimando. Para ir terminando, en el barrio de Loyola, en el año 87-88, hice una intervención en una reforma de una iglesia, del barrio de Loyola, en Donosti, que la iglesia de San Pedro, hizo una intervención y decoró el ábside con estos espacios pintó el ábside, digamos, con estos espacios para una aparición que llamaba, y luego hizo para dos entradas de luz estas vidrieras con los mismos motivos, esto que estaba trabajando. Y aquí le vemos a él fotos viejas que hemos encontrado que alguien le sacó a él trabajando, haciendo eso de la... Vemos que allá a la derecha todavía está la estructura de calderería, está la estructura de calderería por allí, y esa da a la calle, precisamente. Esta la he estado viendo hace 2 semanas. Da a la calle, aquí tiene la estructura de calderería y cómo iba poniendo los calzos, a pipas, a fumar la pipa, la chapela, iba con los cristales distribuyendo los calzos. Y esta es otra que está metida dentro. Y además hizo 2 esculturas, una de Sagrado Corazón y luego se hicieron en piedra. Esta las he sacado hace unas semanas allí. Bueno, esa escultura es de él también. ¿Vale? Aquí saqué esta foto para deciros que también siempre le gustaba la textura, luz, color, materia. Elegía siempre cristales, aunque estos fueran cristales industriales que tuvieran irregularidades, texturas, etc. Entonces aquí hay muchos cristales que están como rotos, con poros, con puntos, y luego aquí hay poros de agua, aquí hay colores distintos. Algunos cristales tienen como aguas, o sea, el fabricante lo ha dejado así, que son los que a él le gustaban. Aquí tenemos el detalle del tipo de cristal que le gustaba, con textura. Luego ya en Zarauz, ya menos relevante, utilizó cristal casi tintado uniforme, en una reforma que se hizo en la iglesia de San Francisco de Zarauz, y bueno, pues aquí tenemos el mismo motivo de espacios para una aparición. Hizo este magnífico techo, que tenía que ver con la luz que venía de arriba del antiguo claustro del convento, se amplió hacia atrás, era el claustro, y es como si aquí cerramos, dejábamos pasar la luz de ahí y cerramos con algo para la iglesia. Pues hizo también la misma composición, siempre con esto. Y el último trabajo que se hizo sobre él, no lo hizo él, en el año sobre 2012 así, aprovechando el boceto de él. A la izquierda tenemos un boceto de él, de la zarza ardiente, digamos, para hacer una vidriera, pero no se llegó a hacer.
Y en el año, después, sobre el año 2000, 2012 o así creo que fue, se hizo esta vidriera que la gestionó pues, el otro artista, que es Xavier Egaña. Le pidieron que, bueno, pues que interpretara ese boceto para la iglesia de San Francisco, que está en el barrio de Atocha, en Novalo, está esa vidriera. Entonces eso lo interpretó Xavier Egaña a partir de este dibujo de Ulate, porque Ulate había fallecido. Y eskerrik asko. Aquí tenemos ese dibujo, ya quisiera yo, pero no es mío, es de otro fraile que era buenísimo, que era Iriondo, José Luis Iriondo, otro fraile pintor y dibujante, y dibujaba que te cagas, y hizo estos dibujos de Ulate que están muy bien, y aquí hay todo. Entonces, turno de preguntas. Si las hay, si las hubiere. Ahora que se oye el micrófono bien, callando. Sí. Tienes un micrófono que ella está preguntando y no le oye. Hay que dar un aplauso a aquellos que sin entenderte te han seguido. Oh, vale. ¿No habéis entendido? Pregunta, igual tengo que repetir. Digo, si podrías explicarnos brevemente el proceso de fabricación de la vidriera. Pues mira, sí. Es una pregunta que aquí suscitaba. Bueno, él ya fue a Metz, él no fue a Metz. ¿Cómo se hacen los cristales? ¿Cómo se trata? Bueno, pues evidentemente él fue a Metz, él ya fue a Metz varias veces además, porque hay cartas que le escribe a su hermana, la última hermana que le quedó, él le visitaba cuando era mayor. Entonces, al fallecer, pues las cartas que él le escribió a su hermana, pues le pusieron otras para él. Son las que hemos podido leer. Entonces, las cartas que le escribió a su hermana, Antolina, que se llamaba, en Donosti, pues dice, pasa por Metz, paraba en Metz, en París, he visitado unos museos, voy camino de Metz. Tenemos otra carta de Oteiza que le dice, que le escribe al guardián, y bueno, le escribe a él diciéndole, oye, en diciembre, no sé quién es, en diciembre de 53, sé que vas a ir a Metz, a ver si haces bien tus magníficas pinturas, a ver si consigues hacerlas bien. ¿Vale? Perdón, eso, tenemos cartas que atestiguan que estuvo en París, en Metz y todo eso. Entonces, ¿cómo se hacen las vidrieras? Pues se coge el cartón ese de ahí, el definitivo. Va el artista, lo manda el artista, lo puede mandar, lo recibe, pero tiene que elegir los cristales. Claro, tiene que elegir los cristales. Los cristales se le ofrece del fabricante de cristales, son las grandes empresas de cristales, se le ofrecen pues, catálogos de cristales, como los hay de baldosas o los hay de mosaicos. Y entonces él elige gamas más artesanales, menos él elige. Y entonces tiene que elegir el color y asociarlo al cartón. Y esos son los números que vemos en los cartones, que tenemos por allá arriba el número 66, el número 84 y tal. Entonces el 66 sube un montón de veces, el 84 que son el cristal que ha elegido el de un determinado fabricante en casa del vidriero. Porque una cosa es el que fabrica el vidrio y otra cosa es el maestro vidriero, que compra el vidrio, como el cristalero no hace el cristal, pero corta, prepara, instala el cristal, ¿no? El vidrio es exactamente lo mismo, ¿no? Y entonces se pone, elige, entonces va él allí, tiene que ir allí a elegir los cristales. Entonces es un proceso, pues, mecánico, artesanal, eso sobre una mesa, se pone, se calca el original para no estropearlo. De hecho, los cartones que tenemos ahí están repasados, cada uno de los cristales está repasado como con bolígrafo azul, creo que sí. Y hasta va a estar marcado. Se calca sobre un cartón y sobre ese cartón es lo que trabajan ellos. Van cogiendo los cristales de este número y cortando todos los trozos. ¿Cómo cortan el cristal de 2 centímetros? No lo sé. Va cortando y va poseyendo todos los cristales. Luego se prepara una estructura metálica de varilla, que suele ser de 4 o 5 milímetros, y se hace una armadura entre los cristales. Entre los cristales hay toda una varilla, un varillaje, que es lo que le va a dar la armadura, la solidez. Y luego ya, bueno, dentro de un bastidor, y luego ya pues, se cuela el hormigón, etcétera. En el plano de la sacristía vais a ver, por fuera no podéis ver, pero está plano, yo sí lo he visto, pues me asomaba así, por otra ventana. Pero no podéis verlo, pero por este lado veréis que todas las huellas están desiguales, es como si hubieran repasado el dedo entre los cristales, al echar el hormigón, han repasado el dedo y los trozos que los cristales los han roto, el cristal, como no está a la misma altura, sube y baja, y el hormigón sube y baja porque lo han ido repasando con el dedo, y los cristales sobresalen del hormigón.
Tensión a profundidad. Esa técnica la vais a ver, lo que no veis es lo que está dentro de los datos. Luego se hacen en estos bloques o módulos máximos, se dice teóricamente 1 metro cuadrado, porque claro, eso tiene 2,5 centímetros los cristales. El hormigón, si a veces es algo menor, igual tiene 2, tampoco es una pared de un carajo de hormigón, pero tiene 2 centímetros, tiene, no se calienta. Entonces esos bloques los van montando, los de la sacristía los vais a ver que están claramente montados sobre el vertical, tac, uno, tac, otro. No sé si o montan todos los de abajo, luego todos los de... No sé, ya no sé. Porque luego hay en vertical, para unir eso, hay unas placas, unas llantas de acero, con unos tornillos, que son las verticales, están amarradas arriba y abajo, ¿no? Hay unos tornillos en las verticales, eso lo veis en las bases. Y vais a ver que esa llanta no es de arriba abajo. Ese trozo de metal, por fuera sí es de arriba abajo. Está ahí esperando que vayan colocando, clan, 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 clan. Pero luego por dentro tienen unos tornillos, le ponen el bloque, le ponen el hierro y le ponen la tuerca, ¿lo vais? Y si no quieres que se vea la tuerca, pues tapa la tuerca. Se ven trozos. Es lo que hay, no sé más. Así como las primeras vidrieras corresponden a los años de los 50 están hechas en MED, las de los 80, ¿dónde se hizo? Las de los 80 él compró Juan Ignacio, que se ha ido, nos dirá, hasta el calderero, si se acuerda. Pero un calderero, aquí local, hizo la estructura de calderería en el hueco, de pletinas, ¿vale? Y luego él, como hemos visto en Loyola. El vidrio de las segundas, era una empresa... En los 50 el vidrio vino de los 80, ¿de dónde fue el vidrio? No, el vidrio vino de una empresa de Madrid, que al parecer se cerró. Es el único dato que tenemos, que no sabemos qué empresa, pero él en algún sitio dice que era una empresa que se iba a cerrar o que se cerró o algo así, trajeron de allí. Los que hizo los 80 en Loyola, yo creo que son cristales distintos de los que está aquí, pero parecida a placa, no sé, más el vidriero que hizo. O sea, el productor de vidrio. El vidriero, no sé, ese vidrio turbio, tan interesante, no sé. Claro, en un intervalo de 30 y pico años, a ver si el material era el mismo, la fuente... No, y el vidrio que utilizó el MES sería el que tuvo allí el maestro vidriero, que hacía muchas vidrieras sobre toda la zona de Alsacia. El Siebinger, según mira en internet, era la tercera generación de vidrieros que había en Metz, en 1950. Venían desde el 800, habían pasado de Francia o de Alemania, de la tradición alemania de vidrieras, habían pasado y se habían instalado en Metz. Y en Metz, además, la catedral de Metz, que es la catedral de San Esteban, tiene 1000 y algo metros cuadrados de vidrieras. O sea, que es una catedral especialmente llena de vidrieras desde los distintos siglos. Incluso Chagall tiene algunas vidrieras hechas allí en la catedral de época contemporánea, digamos, ¿no? O sea, que es un sitio de tradición vidriera fuerte. Pero lo que yo me pregunto es, ¿por qué no, si aquí tenía al lado, por qué pasar la frontera? Si tenía en Irún desde 1923, creo que es las vidrieras de Irún, y tenían desde 1917, creo, otros vidrieros en Bilbao. Y en Bilbao de cemento, además, o de hormigón. ¿Y por qué fue a Metz? No lo sé. Pensamos que estuvo antes en esa capilla de las monjas. Y yo deduzco, o se puede deducir, que allí visitó los talleres de vidrieros de Metz y vio cómo se trabajaba lo de la vidriera, entiendo. Porque cuando hace estos bocetos ya tiene las particiones y los módulos de menos de 1 metro y están los bocetos ya con la parte estructural más o menos fija ahí. Pero no sé las vidrieras segundas de dónde vienen. Se dice en un escrito que vienen de Madrid, pero no sé. El entorno de Madrid. Javier. Su taller aquí, ¿A su taller aquí? Yo las vidrieras de los años 80, no, las vidrieras de los años 80... Él vivía aquí. Cuando hicieron... Él vivía aquí. Sí, pero él no monta las vidrieras, Jesús. Él no monta las vidrieras. Las vidrieras hace el taller vidriero. Sí. Él va allí porque además le suelen pedir que luego supervise que va bien. Primero para elegir los cristales, ¿no?
Y luego ya tendrán ahí meses o lo que fuera de trabajo, no sé ni cuántos cristales tendría, cuántos cristales tendrá cada uno, no sé ni cuántos cristales. Él lo que hacía era esto. Los artistas hacen esto. He visto que las medidas tienen como una retícula, algunas veces tienen un bandaje. Las que son de retícula, está hecha la retícula por un calderero en el hueco. Hace la calderería, monta la retícula y luego él, cuando viene aquí, que con un andamio, con una tabla o algo, y va poniendo los cristales. Con unos calzos y tal, y luego silicona y están montadas con silicona, ¿no? Pero están luego... Sí, pero estas son las últimas, ¿eh? Las del 82. No, las vidrieras de cemento no las hace él, no las hizo él nunca, ni sabría hacerlas. Las vidrieras de cemento se hicieron en Metz, en Francia, en un maestro vidriero, como una calderería, vamos, de vidrio. Claro, él va allí con el boceto, los cartones, va allí con los cartones y tiene que elegir los colores que quiere, los numeran, los marcan y se queda trabajo para el taller. Sí. No sabe el vidrio final, porque no sabe con qué vidrio se va a encontrar. Claro, los cartones ya van con colores. Sí, los cartones tienen colores, ¿eh? Los cartones que hemos visto, los cartones hemos visto, sobre todo los que tienen más colores, que son los de la salida al camarín, vemos igual el último por circuito, tienen rojos, azules, los cartones aquí hay rojo, aquí hay azul. Hay correcciones, donde había rojo igual hay blanco, hay correcciones. Por eso está bien, pero son los cartones finales que todavía algunos ajustes, donde había un rojo pongo tal, eso todavía hay. Pero luego allí, ¿qué rojo, qué azul, qué tal? Pues hasta que no va allí y dice, a ver, ¿qué cristales tenemos? No me gusta, estos me gustan. Dentro de estos, ¿qué colores? Pues como si vas al naturalista o si vas al que hace. Dime, Jesús. La vidriera que está a la salida de la escalera, a la parte derecha, parece que no tenemos unos cristales como pavés. Sí, de 20 por 20 creo que son. Bueno, de 20 por 20, de 20 por... Eso lo montan allí, ¿no? Él lo monta, ya hemos visto una foto. Él montando cosas. Como si fueran esos cristales de pavés. De pavés. Hay vidriera, hay elementos detalles, ¿sabes? Claro. En una foto él se veía montando alguna pipa y tal, montando en Loyola, estaba él, bueno, si igual el detalle no se veía, pero está él montando y se ve la estructura y se ve con los calzos que hace falta ver, con los calzos también, todos calzados antes de darle silicona. Incluso en Loyola me llamó la atención uno que había negros que estaba pintado. Digo, uy, este está pintado. Y luego estuve con el cura párroco de la iglesia del Jesús, que fue el párroco el que estuvo allí en aquellos años, y le dijo, oye, allí pintó unos negros porque se arrepintió. Después de colocar el cristal, pintó. Pero fue eso, pues estaban desgastados. Y me dijo, no, es que no le llegaron los negros suficientes. No le llegaron suficientes, o no pidió suficientes, o no tenía, y en uno le molestaba y con un esmalte pintó el cristal. Pero claro, había truco. Más preguntas. Nada. Podríamos pasar a ver de cerca. Pasamos. Vamos a ver de cerca porque hay ver de cerca lo que os he contado. Sí, ese es un papel muy...